got a secret, can you keep it? Swear this one you say, 'cause two can keep a secret if one of them is dead. Hola a todos, soy Secret Spyful. En esta ocasión presentándoles ¿cómo serían los remakes de Blanco y Negro? Muy bien, realicemos un pequeño repaso para asegurarnos de estar en la misma página, ¿de acuerdo? Ya habíamos mencionado el hecho de que en Leyendas Arceus, como iniciales además de Rowlet, estaban Cyndaquil y Oshawott. Actualmente en Leyendas ZA están Totodile, Chikorita y Tepig. Y en el video anterior les propuse la idea de que existieran otros 3 iniciales en el mismo juego y estos fueran Snivy, Oshawott y Cyndaquil, con el fin de completar las líneas evolutivas de los iniciales de ambas regiones y darles a cada uno una nueva mega evolución. Tomando en cuenta lo que diré más adelante, tal vez darle mega evoluciones a los iniciales de Unova no sea la ruta más probable. Al mismo tiempo, tomando en cuenta la existencia de Pokémon Champions, todo puede ser posible. En Pokémon Escarlata y Violeta o Púrpura, si prefieren llamarle así, pasa que los Pokémon Paradoja tienen tanto representantes legendarios en Escarlata como en Violeta. Con representantes legendarios me refiero a las formas paradoja de los perros legendarios, las formas paradoja de los espadachines místicos, exceptuando a Keldeo. Pero claro, si lo piensan, si de Yoto ha habido indicios de un regreso a la región, y Unova le dice quítate que ahí te voy. Por un lado, en Hisui hizo su debut en Amorus, siendo junto a Landorus, Tondorus y Tornadus el cuarto de los genios legendarios de Unova. En cuanto a formas regionales tenemos Stonefix de Galar, que en mi opinión mejora el Pokémon original por mucho. En cuanto a nuevas evoluciones tenemos a King Gambit, la evolución de Bisharp, además de que el biodomo de la Academia Arándano se ubica en la región de Unova. También tenemos un pequeño evento con Meloetta en el biodomo. Seguro hay más cosas, pero si me enfoco en ellas todo el video irá de eso, y no es la idea. Así que al tema aquí, ¿cómo serán los remakes de Blanco y Negro? Para empezar, abordemos las quejas existentes en el remake anterior de la franquicia, es decir, Diamante Brillante y Perla Reluciente. El estilo chibi no le gustó a varios, la idea era hacer alusión al juego original. Otra queja también existente en su momento fue que no usaron las mecánicas de la generación actual, siendo esa la de espada y escudo en cuestión. Eso me tomó por sorpresa, la verdad, al menos un 50%, porque algo de lo que me he dado cuenta es que el fandom de Pokémon se queja de cosas que si bien son novedosas en su momento y lo repelen como si tuvieran miedo al cambio, de repente lo extrañan si el siguiente juego no lo tiene y se quejan de ello. Me explico. Una de las típicas quejas que hubieron en la región de Galar, además de los árboles que le causaron traumáticas pesadillas a varios por alguna extraña razón, porque sinceramente, teniendo todo lo que es Galar, enfocar tu energía, tu importancia y demás en un árbol, en un estilo de árbol, me hace mucho ruido, pero bueno, fandom de Pokémon. Otra de las quejas, como ya les dije, fue el hecho de que existieran los Dynamax y Gigamax. En sus incursiones lo puedo entender, la verdad, pero también hay que tomar en cuenta que el concepto era nuevo y se notaba que no lo tenían muy claro, cosa que claramente arreglaron en Paldea. En sí me sorprende que les disgustara, pues era interesante tener a unos Pokémon gigantes en el campo de batalla, pero claro, como no eran mega evoluciones, pues se quejaron al respecto. Y de repente anuncian los remakes de Sinnoh y no incluyeron a los Dynamax y Gigamax. ¿Y qué pasó? ¿El fandom no estuvo feliz? ¿O se disgustó por ello? Así es, se disgustaron por ello. Un concepto que no les gustó fue eliminado. Y en vez de celebrarlo, se quejaron de ello. Cosa rara, ¿no? Tampoco es una respuesta tan inesperada como ya les dije. Lo único que no tomaron a consideración es que además de los remakes de Sinnoh, salió Leyendas Arceus.
Amorus. Y es ahí donde se entiende un poco más que no retomaran los Dynamax y los Gigamax. Porque además de ser algo exclusivamente existente en la región de Galar, si esas mecánicas existían en Sinnoh, ¿cómo sería posible que no existieran en Hisui y viceversa? ¿Creen que el fandom iba a estar conforme o iba a quejarse? Díganme ustedes, ¿cómo iban a resolver esta situación? Si me lo preguntan, de no haber Gigamax y solo existir Dynamax en cualquiera de los dos casos, iba a haber queja segura, porque Game Freak no se estaría esforzando lo suficiente. Así que tiene sentido que se ahorraran el problema y en su lugar las quejas fueran más enfocadas al hecho de no tener la mecánica generacional y darle formas regionales en el pasado a los Pokémon que existen en Sinnoh, y dar a entender entre líneas que dicha forma regional se extinguió o se adaptó a su entorno, o que el material o ataque para acceder a la evolución regional se perdió. En Hisui no hay MTs, los Pokémon aprenden todos sus ataques posibles por medio del nivel y tú puedes hacer que los recuerden, cambiarlos a tu gusto, pero no hay MTs. Entonces, con mayor razón, los ataques que específicamente tenían para evolucionar en un determinado momento se perdieron y ya no se podía acceder a esa evolución. Tiene todo el sentido del mundo si lo piensan. ¿Y saben qué? Los Pokémon Alpha pueden ser un sutil guiño a los Dynamax y los Pokémon señoriales ser un guiño a los Gigamax. Sí, podría verse muy forzado este concepto, pero de cierta manera siento que tiene sentido, pues su aspecto cambia un poco en comparación a los originales, especialmente cuando son malos. Al menos en Paldea les gustó la teracristalización y hasta Game Freak quiso hacer la prueba, si se dan cuenta, y asegurarse de que así fuera, porque si las teraincursiones y teracristalizaciones fueron del gusto del fandom, pueden darse la libertad de integrarlos a los posibles remakes de Unova, es decir, tantear el terreno antes de lanzar la bomba, y por ello terminó haciendo que en el DLC el biodomo de la Academia Arándano se ubicara en Unova, lo cual a su vez nos dejó en claro esa posibilidad de que la teracristalización se mantenga en los remakes de Blanco y Negro, y no hay forma de que haya un cambio radical estilo Gigamax, por lo cual no tienen que romperse la cabeza, simplemente hacer de cristal a los Pokémon y ya. Y teniendo en cuenta a Pokémon Champions, las posibilidades aumentan. Es más, díganme ustedes, ¿qué Pokémon de Unova no se han teracristalizado ya en Pokémon Escarlata y Púrpura gracias a los DLC? Como ya les dije, a mí lo que me gustaría para estos remakes es que integraran a las dos entregas de Blanco y Negro en uno, manteniendo en la historia principal todo lo referente a Blanco y Negro, y en el post-game a Blanco y Negro 2, teniendo la segunda vuelta de desafío de los gimnasios a los líderes de Blanco y Negro 2, que no cambian mucho, pero sí hay líderes diferentes. Lo mismo con el alto mando, principalmente siendo Iris en vez de N la campeona. No sé, a mí me gustaría. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que mantengan? ¿Qué creen que agreguen? ¿Qué creen que hagan? Yo por mi parte, para cerrar y dejar en claro qué es lo que considero que podría llegar a pasar en un remake de Blanco y Negro, a causa de que siento que me fui un tanto por las ramas, es lo siguiente. A diferencia de Diamante y Perla, vamos a tener teracristalización en Unova. Eso es lo que yo sospecho. Incluso podrían hacer un guiño o entrelazar la historia de Unova con el biodomo de la Academia Arándano, porque incluso una de las críticas que tuvo Blanco y Negro fue que su Pokédex fue completamente nueva, porque iba a ser un reinicio. Lo que pasó para Blanco y Negro 2 es que introdujeron especies de las versiones anteriores. Si tenemos aquí al biodomo, dejando de lado mi sueño de que junten Blanco y Negro 1 y 2 en un solo remake, podrían hacer eso. Con el biodomo puedas tener especies que en Unova no las hay salvajemente. Así Unova se sentiría su propia cosa y el biodomo sería la excusa perfecta para que los entrenadores conozcan otros Pokémon. Entonces hasta podría ser como una suerte de episodio Delta casi enfocado en esto de la Academia Arándano. Sería interesante, ¿no creen? Tenemos el biodomo, tenemos la teracristalización. También podría introducirte ahora a Enamorus en la región de Unova por medio de algo
evento que ocurra en el postgame, un evento que le dé relevancia y lo establezca en su región, que se supone es su región de origen. Podría haber una Unova un poco más renovada, un poco más actualizada, seguir la historia que era blanco y negro original, y entonces tener esto, ¿no? La era cristalización, la Academia Arándano y el Biodomo. Hasta podrían hacer que las formas paradoja de los espadachines místicos participen, y ahora darnos a una versión paradoja de Keldeo. El potencial ahí está, las posibilidades existen. La cosa es, ¿lo van a aprovechar? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme sus ideas, me interesa saber. Hasta aquí la segunda parte, espero haya sido de su agrado. Creo que pese a los numerosos indicios respecto al remake de Blanco y Negro, me he quedado corto, y el video también se ha quedado más corto a comparación del de Yoto. Pero ciertamente no hay mucho misterio o muchas cosas las cuales especular al respecto, solo falta plasmarlo. A ver qué pasa, así que sin más que decir me despido. Secret Spy Full, cambio y fuera. Hasta la próxima. Atención, estas sugerencias se autodestruirán pronto.